Pero os lanzo una pregunta. ¿Qué pensáis que ocurrirá si yo hago competir a ChatGPT con la herramienta que supuestamente detecta los textos creados por inteligencia artificial? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En mi último vídeo, que podéis encontrar aquí, utilicé la famosa herramienta ChatGPT para intentar ver si un texto estaba creado por inteligencia artificial o no. Básicamente lo que hice fue preguntarle a esta herramienta de inteligencia artificial si pensaba que un texto que le estaba ofreciendo había sido creado por un humano o por una máquina, que me explicara sus motivos y me dijera un porcentaje sobre su seguridad acerca de que eso pudiera ser creado por inteligencia artificial. Recordemos que las inteligencias artificiales no piensan, ni razonan, ni nada de esto. Es decir, que yo se lo preguntaba solamente como una forma para comunicarme con este modelo que genera textos de forma automática. Pero bueno, al lío. En el último vídeo algunos me preguntasteis que por qué narices yo estaba utilizando una herramienta como ChatGPT para intentar determinar si un texto era artificial o creado por un humano, cuando realmente ya existen herramientas para esa misma función. De hecho, OpenIA, que es la empresa que pone a disposición del público ChatGPT para crear textos de forma artificial, dispone de una herramienta online que teóricamente te permite determinar si un texto ha sido creado por inteligencia artificial o no. Pero bueno, a mí me habían comentado que esa herramienta no tiene mucha fiabilidad y de hecho la propia plataforma explica que aún es una cosa muy inicial y sobre todo que funciona para idiomas como el inglés. En español pues no funciona muy bien teóricamente. Entonces yo me propuse darle instrucciones a ChatGPT para que hiciera esa misma función. Y de ahí mi pequeño experimento del otro día. Pero os lanzo una pregunta. ¿Qué pensáis que ocurrirá si yo hago competir a ChatGPT con la herramienta que supuestamente detecta los textos creados por inteligencia artificial? ¿Cuál de las dos lo hará mejor? Pues básicamente lo que yo he hecho ha sido coger algunos de los textos del otro día y otros nuevos y presentárselos tanto a ChatGPT como a IA Text Classifier, que es la herramienta que teóricamente los detectaría, para ver cuál de las dos detecta mejor los textos creados por inteligencia artificial. Y si queréis saber qué pasa, quedaros que a continuación os lo cuento. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la herramienta AI Text Classifier solamente puede clasificar textos a partir de 1000 caracteres. El otro día en mi pequeño experimento algunos textos eran más cortos, así que lo que he tenido que hacer ha sido crear algunos textos nuevos y cambiar otros. Pero bueno, el experimento es muy parecido. Por un lado, he cogido 5 textos creados por inteligencia artificial y por el otro, he cogido 5 textos creados por un humano. Después de esto, se los he presentado todos a las dos herramientas y he visto qué resultado me ofrecían para hacerlas competir y ver cuál de las dos, en estas condiciones, detectaba mejor qué textos habían sido creados por inteligencia artificial. En este caso, los textos han sido un fragmento del libro El nombre de la rosa, un fragmento bíblico, un poema que escribí cuando yo era adolescente, un fragmento de Ulum, que es una revista de divulgación científica que tengo junto con unos amigos, y un fragmento de la Wikipedia hablando sobre Carles Tamayo. Esto en cuanto a los 5 textos creados por humanos. En cuanto a los 5 textos creados por inteligencia artificial, me ha tocado cambiarlos un poco. En este caso he mantenido el fragmento de un diario de un adolescente que previamente me había generado ChatGPT. Por otro lado, le he pedido a esta misma inteligencia artificial que me creara un texto sobre la Revolución Francesa. Por otro lado, tenemos una carta de un científico muy preocupado por su futuro, también creado con inteligencia artificial, otro poema creado con ChatGPT y un cuento que le he pedido crear también a esta inteligencia artificial sobre una amapola solitaria que crece en un campo de espárragos y busca su futuro en una montaña alejada, cuando se da cuenta de que la montaña alejada, que pensaba que era verde y esplendorosa, está llena de sequía y muerte y al final acaba muriendo también, y le he pedido que con esto me haga un cuento para niños. En resumidas cuentas, 5 textos humanos, 5 textos creados por inteligencia artificial, y aquí viene el resultado. Pues básicamente cuando le he pedido a ChatGPT que me identificara estos textos, los 5 primeros textos, los humanos, los ha catalogado perfectamente. Ha dicho que se trataba de textos creados por humanos y además en todo caso ha dicho que estaba muy segura de que eran textos humanos. Incluso esta vez ha catalogado bien el fragmento de la Biblia, que en el vídeo anterior decía que había sido creado por inteligencia artificial, y yo creo que esta vez la diferencia ha sido que el texto era un poco más largo que el anterior. Era también un fragmento del capítulo de Romanos, pero un poquito más largo, porque AI Text Classifier
Classifier me pedía que fuera un texto de 1000 caracteres y el anterior que yo había utilizado era más cortito. Así que yo creo que esta cantidad de información que le he ofrecido a ChatGPT ha servido esta vez para que lo clasifique correctamente. Pero ya vimos en el vídeo anterior que donde fallaba mucho ChatGPT a la hora de identificar los textos era a la hora de ver cuándo habían sido creados por inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado con los otros 5 textos? Pues básicamente que ha catalogado 3 de ellos mal, en concreto el diario de un adolescente, el texto de la Revolución Francesa y el cuento sobre las amapolas. Por otro lado, el poema, al igual que ya ha pasado la otra vez, el poema generado por ChatGPT ha sido incapaz de clasificarlo de forma correcta, ni de forma incorrecta, es decir, ha dicho que no podía determinar qué estaba pasando con ese texto. Pero la carta del científico esta vez la ha catalogado correctamente como un texto creado por inteligencia artificial. Podéis ver los resultados en la tabla que ofrezco a continuación, y también reflexiono sobre que es muy curioso que parece que ChatGPT tiene un sesgo a intentar atribuir casi todo lo que se le pregunta a un ser humano. De hecho, de las 10 preguntas que le he hecho, solamente ha clasificado una como escrita por inteligencia artificial y una de ellas de forma indeterminada. Es decir, que ha acertado 6 de 9, lo que arroja un porcentaje de acierto del 66,6%. Y ya podemos intuir que ChatGPT prácticamente no sirve para esta función. Sí que parece que en algunos casos tiene ciertas nociones, pero como ya vimos en el capítulo anterior, pues no parece funcionar muy bien. Vale, esto ya lo sabíamos, pero ¿qué ha pasado con la herramienta que teóricamente está destinada a clasificar textos creados por inteligencia artificial? ¿Habrá sido mejor o peor que ChatGPT? En este caso ha ocurrido una situación casi inversa. AI Text Classifier tiende casi a atribuir todo lo que se le presenta como si hubiera sido creado por una inteligencia artificial. De los textos humanos, el único que ha clasificado como humano realmente ha sido el fragmento de Wikipedia. Pero la novela El nombre de la rosa, el poema que yo escribí cuando era un adolescente y el fragmento de la revista Ulum los ha catalogado erróneamente como si fueran textos creados por la inteligencia artificial. Y por otro lado, ¿qué ha pasado con la Biblia esta vez? La Biblia no ha sabido atribuirla a un humano o a una inteligencia artificial. Así que parece que por algún motivo estas herramientas, la Biblia no acaban de entender si está hecha por inteligencia artificial, por un humano, por Dios o por vete tú a saber quién, ¿vale? Tienen ahí problemas intentando detectar la Biblia de dónde viene, lo cual arroja reflexiones bastante curiosas e interesantes. Pero vale, ¿qué ha pasado con los textos creados por inteligencia artificial? Ya hemos dicho que esta herramienta AI Text Classifier tiende a atribuir casi todo lo que se le presenta en español como si fuera creado por una inteligencia artificial. Entonces los textos creados por inteligencia artificial, los 5 los ha catalogado correctamente. Así que al final, pues los resultados lo tenéis en la tabla que os presento a continuación. Ha pasado exactamente lo mismo que con ChatGPT, pero a la inversa. Lo que ha ocurrido es que ha acertado 6 de 9 porque una no ha sido capaz de identificarla, en este caso la Biblia. Así que al final tenemos exactamente el mismo porcentaje de aciertos que con ChatGPT. Es decir, el 66,6% de aciertos. Por lo tanto, una de las conclusiones que sacamos de todo esto es que la herramienta AI Text Classifier tampoco sirve actualmente para identificar textos creados por inteligencia artificial o textos creados por humanos. Y es bastante curioso que arrojan los resultados opuestos a ChatGPT intentando hacer la misma función y con la misma tasa de aciertos. La diferencia que yo veo entre ChatGPT y la herramienta AI Text Classifier es que a ChatGPT se le pueden cambiar los parámetros que le pides a la hora de identificar si un texto ha sido creado por inteligencia artificial o no. Por ejemplo, yo ahora mismo le estoy preguntando solamente: oye, ChatGPT, ¿tú crees que estos textos han sido creados por inteligencia artificial o por un humano? Explica por qué. Pero por ejemplo, yo podría introducir variaciones del tipo: si no estás más segura del 80% de que el texto ha sido creado por un humano, catalógalo como que ha sido creado por una inteligencia artificial. O podría decirle: oye, cuidado, porque a lo mejor ChatGPT puede incluir mensajes que parezcan subjetivos y con mucho sentimiento cuando realmente son falsos. Tenlo en cuenta para tus cálculos. La verdad que no lo sé, pero yo creo que ofrece como un poquito más de versatilidad a la hora de preguntarle. En todo caso, ninguna de las dos herramientas me ha servido a mí para identificar estos 10 textos. Por lo tanto, creo que a día de hoy no existe nada para intentar determinar si un texto ha sido creado por inteligencia artificial o por un humano. Pero vosotros en casa, ¿qué creéis? Que si yo cambio esos parámetros de ChatGPT, por ejemplo, le digo que solamente tenga en cuenta los resultados por encima del 70%, o le digo que preste mucha atención a los detalles tipo sentimientos o subjetividad porque pueden ser fingidos, ¿creéis que cambiará el resultado? Dejádmelo en los comentarios y si le dais mucho like, me dejáis muchas preguntas, yo me comprometo a hacer una segunda parte de este experimento preguntándole a ChatGPT de forma diferente e incluyendo algunas de las cosas que me digáis en los comentarios, a ver si conseguimos que ChatGPT venza a la herramienta que ha sido diseñada
para detectarla a ella misma. Así que esto ha sido todo, muchas gracias por estar ahí, recordad suscribiros por el canal, abrazos de luz de Venus y hasta la próxima. Picture yourself in a